Bueno. Buenas noches, amada iglesia. Buenas noches a toda la congregación, a los que se conectan allí. Quizás si eres nuevo, gracias por esta noche. Tú estar ahí conectado, escuchando la palabra de Dios. Bueno, en esta noche Dios nos permite hoy ya el día 19, aunque todavía nos falta mucho porque es el número 19 de 365 días que nos falta. Pero qué hermoso que todos los días estemos ahí escudriñando la palabra del Señor. Les bendigo, gracias porque han sido ahí fuertes, esforzados, porque esto no es para nosotros sino para Dios, porque Dios se complace y se agrada de aquellos que buscan su palabra de día y de noche. Que no solo esperemos a este momento para leerla, sino que en el día ustedes también estén meditando en la palabra de Dios. Y mi amada iglesia y mis amados hermanos y los que están allí nuevos, vamos a pedirle que en este momento pongamos este tiempo en las manos de Dios, que inclinemos ahí nuestro rostro y le demos gracias al Señor por un día más que nos dio de vida, porque pudimos un día más estar al lado de nuestros hijos, de nuestro esposo o los esposos con su esposa, porque tenemos un techo donde vivir y que aunque haya sido arroz con huevo, no importa, el Señor nos ha bendecido y nos ha provisto. Amén. Dios y Padre, en esta noche te damos gracias a ti. Gloria y honra siempre sean para ti, mi amado Dios y mi buen Jesús. Gracias porque hoy tú nos permitiste tener un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú nos guardaste y nos libraste del mal. Gracias, Señor Jesús, mi amado Dios, por las pruebas, porque en ellas, Señor, nos fortalecemos más en ti. En medio de las pruebas es donde más te buscamos con clamor, con amor, con fuerza, con pasión, Señor. Gracias por las bendiciones también que tú nos das. Gracias porque tú no nos has faltado en el pan de cada día en nuestro hogar, Señor. En esta noche, Dios, una vez más te invitamos a ti, Dios, que seas tú el centro de esta meditación de tu palabra, que tú seas el centro, Señor, de este lugar, de cada casa, Señor, de cada hogar, Señor. Que siempre tú seas el primero al despertar. Cada vez que oremos seas tú el primero, cada vez que almorcemos, cada vez que comamos, cada vez que nos acostemos a dormir, siempre clamándote a ti, Señor. Y en esta noche una vez más, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús te pido que nos des de tu sabiduría, que nos sigas revelando esas cosas grandes y ocultas, esos tesoros que están aquí escondidos. Sigue revelándonos con tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo siempre nos guíe a la verdad, Dios. Fortalece a las familias allí donde están, si están también pasando por una prueba, si hay enfermedad, si hay hijos rebeldes, Señor, yo te pido que seas tú allí fortaleciéndoles, que no dejen de clamar a ti, Señor, porque nadie nos dijo que esta vida sería fácil, Señor, pero sabemos que todo lo podemos en ti, Jesús, porque tú eres nuestra fortaleza. Y como ayer nos hablaste en tu palabra, tú eres nuestra roca, Señor. Y todos sabemos que estamos acá cimentados sobre ti, Jesús, que eres nuestra roca y nuestra fuerza, Señor. Te adoramos en esta noche. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy entramos en el capítulo 8 del libro de Lucas. Entonces, espero que ahí estén muy puntuales ahí con su Biblia, ahí a la mano junto con su familia. Bueno, les pido excusas que mi esposito no está esta noche porque pues están en reunión ahorita en la iglesia con los líderes. Entonces les manda un grande saludo, un grande abrazo y bueno, vamos a comenzar con la lectura de la palabra del Señor. Dice Lucas capítulo 8, mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte
parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son las que la oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por las afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estas son las que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aunque lo que piensa tener, se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y las aguas manda y le obedece? El endemoniado gadareno. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casas, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio de los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejasen entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió.
Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: no te lastimes, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Capítulo 9. Misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Muerte de Juan el Bautista. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién fuese este de quien oigo tales cosas y procuraba verle? Alimentación de los 5000. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte y a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, les siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Nathan, quédate acá, por favor. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió,
y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. La confesión de Pedro. Lo que te digo. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Jesús anuncia su muerte, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, y quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que había visto. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y se hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echaren fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el endemoniado le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Jesús anunció otra vez su muerte. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no los atendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Neita, quédate quieto, por favor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y a cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Sentado derechito, por favor. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces respondiendo, Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibas,
prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a la otra aldea. Los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él les dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Misión de los 70, capítulo 10. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir, y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludáis por el camino. En cualquiera casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciben, saliendo por sus calles, decid: aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Halle sobre la ciudad impenitentes. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que se han hecho en vosotras, también tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades será batida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijáis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús se regocija. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis,
y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote para aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Por favor, Nina. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Jesús visitaba a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Bueno, amada iglesia, en estos 3 capítulos que vimos el día de hoy, bueno, ya la vez pasada en uno de los capítulos también de Mateo y Marcos, se ha hablado acerca de la semilla, ¿no? La parábola del sembrador. Y esto aquí el Señor de una vez nos lo explica, porque pues los discípulos le pidieron como esa explicación de qué se trataban esas parábolas. Y vemos que nosotros como pueblo de Dios vamos a sembrar la palabra de Dios, sea en nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos. Siempre en algún lado vamos a conocer a una persona donde vamos a tener la oportunidad de compartir el Evangelio, la palabra de Dios, de quién es Jesús, de que ellos crean en el Señor Jesucristo. Y aquí el Señor nos muestra los 3 ejemplos, que hay unos que la oyen pero se les olvida y no creen en verdad, la verdad no creen. Y otros que dicen que por los afanes. Hay muchos que en serio dicen: no, pero es que yo ya no tengo tiempo de congregarme, yo no tengo tiempo de leer la palabra, yo no tengo tiempo de servir porque yo hago esto y esto y esto. Y es que lo que pasa es que a veces ponen primeramente otras cosas que a Dios. Y debemos saber que Dios es el primero que debe ocupar el puesto en todas las áreas de nuestra vida, tanto personal como profesional, como laboral y como nuestro hogar. Siempre Dios tiene que ser nuestra prioridad, porque dice que los que creen en verdad pues son los que serán salvos. Y pues uno le da tristeza de que si uno ha sembrado en esas personas, pero se hacen, digámoslo así como se dice, se hacen los locos. Es triste que no sean salvos, pero uno como hijo de Dios y como pueblo del Señor, siempre tenemos el trabajo de orar por ellos, para que esa palabra les sea removida, les inquiete y que no se seque aquí, como decía, que nacida se secaba. Hay veces que nosotros cuando se plantan las flores, bueno, las matas, si no se les echa agua, se secan. Entonces que cada vez que le estemos predicando también a esas personas, a todo momento estemos echándole que agüita, ¿cierto? Que cada tercer día, cada cuarto día le estemos llamando cómo está, cómo se siente, y una vez más como fortaleciéndoles, hablándole de la palabra del Señor. Y bueno, aquí nos hablaba la hija de Jairo, donde el Señor aquí hizo un milagro, que muchos se burlaban de lo que Él decía. Siempre el Señor tiene la última palabra y su voluntad. Sabemos que la voluntad de Dios es agradable, perfecta, y no hay nadie como Él, amén. Y bueno, aquí vemos como la misión de los 12 discípulos, y es como lo que el Señor nos ha
nos está preparando también, ¿no? Bueno, el Señor en ese tiempo le dio esa autoridad a sus discípulos de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, pero nosotros siempre, hermanos, cuando oremos a nuestro Señor, siempre hagámoslo con su voluntad, Señor, que seas tú reprendiendo esos demonios, que seas tú sanando conforme a tu voluntad, que no seamos nosotros como si estuviéramos reclamando, no, que sea el Señor, que nosotros siempre cuando oremos diciendo que esa persona sea libre de ese espíritu inmundo, que siempre le digamos, Señor, seas tú reprendiendo y sacando fuera ese demonio o ese espíritu malo que hay en esa persona. Que no lo hagamos en nuestras propias palabras, sino que lo hagamos conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí ya lo que veía acá en la transfiguración del Señor, no sé, de pronto se vino a mi mente de que muchos dicen, ay, que el Señor Jesucristo lo tiene en una imagen, quédate quieto, por favor. No, sí, pero... Y que lo tienen así como en un cuadro, una imagen de que Él es así con pelo largo, ojos verdes, bueno, todas esas cosas. Ahí vemos cuando dice que el rostro del Señor se transformó, ¿cierto? Sus vestiduras, su rostro, todo era de otra manera, ¿cierto? Y por eso quizás el Señor Jesucristo, no, porque en la palabra de Dios dice que no tendremos dioses ajenos, ¿cierto? Que no hagamos imagen de lo que está arriba en los cielos ni lo que está abajo en la tierra. Como lo hablábamos en la palabra del miércoles, nosotros debemos seguir esos estatutos, esos mandamientos del Señor, que no debemos creer de que el Señor Jesucristo era así de tal manera, no, porque Dios no permitió que conociéramos de pronto el verdadero rostro de Dios, porque íbamos a idolatrar una imagen. Y eso es lo que el Señor lo decía principalmente en sus mandamientos, no tener dioses ajenos delante de nuestro Señor, porque nuestro Dios es un Dios fuerte y celoso, amén. Y bueno, algo yo quería decir, pero se me pasó, pero yo sé que ahí donde ustedes están, sé que van a seguir como escudriñando la palabra y pronto van a encontrar cosas que van a decir, wow, esto yo no lo sabía, ¿no? Pero bueno, una parte aquí que una vez más el Señor Jesucristo nos decía que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz. Y hay muchas cosas que de pronto el mundo está jalando hasta aún a los escogidos. Porque de qué provecho tenemos agradar al mundo. No agrademos al mundo, no agrademos al hombre. Agrademos es a Dios, que si Dios nos inquieta, decir, mira, esto está mal, mira, esto no me agrada, mira, tal cosa. Siempre sigamos la voz de Dios, siempre sigamos ese pálpito del Espíritu Santo, que si el Señor nos inquieta a decir estas cosas no están bien, lo hagamos, que nos neguemos a esta carne, nos neguemos a esta mentalidad que pronto no es agradable para Dios y lo sigamos a Él, amén. Bueno, mi amada iglesia, de pronto me he pasado un poco más del tiempo, pero sé que ustedes van allí a seguir con su familia, escudriñando la palabra de nuestro Dios. Y los esperamos mañana muy puntuales nuevamente a las 8 de la noche por este mismo canal. Síganlo compartiendo con sus amigos, familiares, con sus vecinos. No dejemos de hablar, de predicar del Evangelio del Señor, amén. Dios y Padre, en esta noche la colocamos en tus manos. Gracias por cada enseñanza que tú nos has dado en tu palabra. Gracias, mi amado Rey, por los que estuvieron ahí conectados, juiciosos, escuchando tu palabra, Señor. Yo te pido que le sigas trayendo sabiduría, que le sigas hablando, Señor, que si de pronto cosas se me pasaron a hablar de lo que estaba aquí en tu palabra, que aunque sería extenso porque son muchas cosas que tú nos revelas allí, Señor, tú también le sigas revelando a tu pueblo, Dios. En esta noche queremos adorar y exaltar una vez más tu nombre, que es sobre todo nombre, que como familia estemos ahí reunidos, alabándote, adorándote por todo, Señor. Y en esta noche, Dios, que tú nos permites que podamos descansar mientras dormamos, Señor, que nos guardes de malas noticias, guarda a nuestros vecinos, guarda hasta a nuestros enemigos, porque aquí nos enseñaste, Dios, que debemos amarte a ti con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas. Quédate quieto, por favor, hijo, ven, te sientas acá. Señor, y que seas tú guardando a nuestros enemigos, porque no les deseamos mal a alguno, sino te pedimos que tu misericordia se extienda sobre ellos, amado Rey, que tú también los alcances y que a todo momento vamos a seguir orando por ellos para que sean salvos, Dios. Te adoramos en esta noche, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, mi amado Jesús, en el nombre tuyo que es todopoderoso. Amén, no, amén.
Perdona que mi hijo está un poquito aquí como inquieto hoy. Mi amada iglesia, yo me despido, les envío un abrazo enorme a mi hermana Beatriz, a la señora Esperanza, a mi suegro, a mi cuñada Dana, que ahí se estaba conectando, muy juiciosos, queriendo escuchar de la palabra de Dios. Les envío un abrazo enorme a todos los de la iglesia, a Joana, Valentina, Camila, Natalia, a todos. Les envío un fuerte abrazo y gracias por estar ahí conectados y seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Adiós, iglesia, bendiciones. Ya.